Familia, buenas tardes, iba a decir buenos días, pero ya son tardes. Les damos la bienvenida. La semana pasada estuvimos batallando, hicimos algo diferente, quisimos hacer algo diferente, estar en un parque transmitiendo y batallamos un poquito con la recepción del internet y les pedimos una disculpa porque estuvimos pues fuera del aire. Entonces, comenzamos la semana pasada una serie que le llamamos Hijos Amados y estuvimos hablando de que somos hijos o esclavos, la definición. Y ahorita voy a dar bien rápido, en 5 minutos, una recapitulación de lo que comenzamos la semana pasada para poder entender con lo que vamos a entrar hoy. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Les damos la bienvenida a todos que han tomado el tiempo para estar escuchando la palabra de Dios. Bienvenidos y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Tu palabra nos dice, Señor, que donde están 2 o 3 reunidos, ahí tú estás. Y sabemos, Señor, aún que a través de las redes, Señor, aunque no estamos físicamente juntos, Señor, nuestro espíritu se conecta junto con el tuyo, Señor. Pedimos que en esta tarde, Dios, tú puedas hablar a nuestros corazones, traer un entendimiento, Señor, porque somos tus hijos amados. Yo pido que tu palabra pueda penetrar a cada uno de nuestros corazones, trayendo, Señor, entendimiento, comprensión de lo que tu palabra nos habla. Te damos gloria en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar ahí. La semana pasada comenzamos hablando en el libro de Gálatas. Y vamos a estar ahí hablando el día de hoy en Gálatas. Rápidamente voy a hablar acerca de lo que el tema de esclavos o hijos. Y voy a estar leyendo unos pasajes en el libro de Gálatas. Espero que lo puedan leer ahí. Y les quiero pedir un favor. Tenga su Biblia en las manos. A pesar de que les ponemos aquí en la pantalla para que puedan estar viendo lo que estamos hablando. Pero no hay nada como tener su Biblia física, ¿verdad? Donde pueda aún poner anotaciones, yo le pueda hablar y escribir. Utilizamos generalmente lo que lo conocemos como la versión de Biblia de las Américas o la traducción viviente, también utilizamos mucho, ¿verdad? Entonces tenga su Biblia, le recomiendo, en un mes estaremos comenzando con el estudio del libro de Juan, vamos a ir verso a verso, estudiando el libro de Juan, las maravillas que Dios nos habla en este libro, pero tenga su Biblia en la mano porque ahí vamos a ir descubriendo todo lo que la palabra de Dios nos habla. Quiero comenzar contando una historia que conté la semana pasada, ¿verdad? Había un hacendado que tenía 3 hijos y este hacendado llegó el tiempo donde quería, perdón, déjenme pongo para no pasarme el tiempo, quería heredar a sus hijos en vida. Entonces hizo un gran banquete donde convidó a sus amigos porque iba a heredar a sus hijos. Y mandó traer a sus 3 hijos, pero solamente llegaron 2. Y cuando iba a empezar el banquete, se da cuenta que su tercer hijo no está ahí y le manda a preguntar a uno de sus empleados dónde está su hijo. Y le dice, mire, señor, su hijo no quiso entrar al banquete porque no se siente digno. Sus otros hijos le hicieron sentir que como era un hijo adoptado, no tenía el mismo derecho que de ellos. Entonces, él manda a llamar a su hijo, lo trae y le comienza a explicar algo que cambió la historia de este joven, ¿verdad? Y le comienza a explicar, mira, hijo, efectivamente tus 2 hermanos son hijos míos y de tu mamá, hijos de sangre. Nacieron por nosotros, son hijos de carne, de sangre nuestros. Pero tu mamá y yo decidimos que queríamos tener otro hijo. Así que fuimos a un lugar donde tenían a todos este formatorio, donde tenían a todos estos niños. Más de 100 niños había ahí, le dice. Y entre todos esos niños, nosotros decidimos escogerte a ti. Elegimos escogerte a ti. Así que tú eres mi hijo por elección. Nosotros elegimos darte nuestro nombre y llamarte nuestros hijos. Y tú tienes el mismo derecho legal que tus hermanos
que ellos son hijos míos de sangre. Y vamos a aprender hoy a través del libro de Gálatas, y le digo, voy a hacer una recapitulación de lo que estuvimos hablando la semana pasada, y ahí comienza el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 25-26, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y quiero comenzar ahí aclarando esto. Hay un dicho popular que la gente dice, todos somos hijos de Dios. Y aquí la palabra de Dios comienza bien claramente diciéndonos que todos los que por la fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Nosotros, el mundo entero, es una creación divina. Somos creación divina. Todos hemos oído hablar alguna vez de Henry Ford. Henry Ford fue el creador del modelo T, ¿verdad? Todos conocidos como el modelo T, donde comenzó lo que es la compañía Ford. Henry Ford creó este modelo T y existieron muchos carros modelos T. Pero Henry Ford fue el creador solamente. Cada persona que compró un carro era dueño de su carro. Él fue el creador. Dios creó a toda la humanidad. Pero dice que a los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, nos somos llamados hijos de Dios. Esto es muy importante, que la fe puesta en Jesucristo nos hace hijos de Dios. Seguido ahí en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo que es señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos de este mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí es algo muy importante. Tenemos que entender lo que nos está hablando aquí Pablo en este capítulo, ¿verdad? Porque nos comienza a decir aquí este último versículo que dice que nuestro espíritu clama Abba, Padre. La semana pasada hablábamos acerca de la definición de lo que es la palabra Abba, ¿verdad? El Nuevo Testamento que está escrito en griego, la palabra Abba es una palabra aramea. Entonces, aquí hay ciertas palabras que Jesús utilizó que lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento en su idioma original, que era el arameo, pero aunque está en el griego escrito en el Nuevo Testamento, aquí utiliza esta palabra aramea que es Abba. Y esta traducción correctamente de la palabra es papito. Habla acerca de una relación íntima, una relación personal. Los rabinos decían que esta palabra era utilizada por los niños pequeños que se referían a una relación muy personal hacia su papá. Papito, ¿por qué? Porque ahí mismo utiliza dos palabras, Abba y la palabra padre. La palabra padre, que es la palabra pater en el griego, habla acerca de una relación ya de simplemente de genealogía, de un padre que es el que procreó a su hijo. Pero la palabra habla acerca de una relación personal. Y nos viene a decir que nosotros tenemos a través de Jesucristo, nos da esa bendición de poder llamar a nuestro Padre papito. Tener esa relación personal. Pero algo que salta mucho en este pasaje, en el versículo 5, dice que fuimos adoptados. Y esa palabra adoptados, hoy en día es una palabra que cuando alguien escucha este hijo es adoptado, le da como un valor menos de. Hoy en día hay una batalla, un sufrimiento, tantos matrimonios que adoptan a hijos o que hay tantas parejas que están casados y cada uno tiene sus hijos por su lado, y cuando vienen al matrimonio
adoptan unos al otro, pero hay un problema porque hay hijos que son adoptados que no sienten el mismo derecho con su padre adoptivo que tienen los hijos que son hijos de sangre. Pero vamos a entender por qué Pablo nos comienza a decir que somos adoptados, porque cuando pensamos en ese concepto como adoptado, de qué es lo que Dios nos está diciendo, entonces nos va a hacer pensar de una manera equívoca, que no somos hijos de Dios, no tenemos el mismo derecho que un hijo natural. Por eso aquí Pablo es una de las personas que utiliza muchos vocablos para darnos un entendimiento más claro. Miren, la palabra que utiliza Pablo ahí en la palabra adopción, les explicaba la semana pasada, es la palabra uetesia. Discúlpeme si no lo pronuncio, no soy experto ni en el griego, ni en el hebreo, ni ninguno, pero es bueno poder ir a las raíces para tener un mejor entendimiento. Y esa palabra uetesia es una conjugación de dos palabras, huios y tesia. Huios significa hijo y tesia significa ubicación. O sea, lo que nos está diciendo que hemos sido ubicados como hijos, puestos como hijos, nos ha dado el lugar de hijos, hemos recibido la bendición de ser hijos. La palabra aquí, Pablo, lo que está diciendo que hemos sido ubicados como hijos a través de Jesucristo, a través de nuestra fe en Jesucristo. Pero decía ahí ese mismo pasaje que cuando un hijo, la palabra que utiliza ahí de hijo, déjenme se los pongo ahí una vez más, dice, pero también digo que entre tanto el heredero es un niño. Esa palabra niño es la palabra nepoi, y está hablando de un niño pequeño, un niño que no sabe expresarse, no sabe hablar, tal vez ni siquiera sabe caminar, es un infante, un pequeño. Dice, mientras ese infante, mientras ese pequeño, dice, es un niño pequeño, dice, en nada difiere del esclavo. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras vivíamos bajo la ley, mientras venía el cumplimiento de la promesa, desde el principio de Génesis, desde la caída del hombre, desde Adán y Eva, ¿verdad? Donde Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, ¿verdad? Que decía la palabra que la serpiente ahí estamos. Decía al principio que la serpiente era el animal más astuto y vino a engañar al hombre. Los engañó, pecaron y todo. Y mientras ese cumplimiento de ese pecado vino al hombre, hubo una separación. Pero desde ese momento Dios da la promesa de la venida de Jesús. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que la palabra nos enseña, todo el envolvimiento de la palabra era la promesa de la venida de Jesucristo, que iba a venir a morir en una cruz, pagar nuestros pecados para fuéramos justificados y aceptados como hijos de Dios. Esa era la promesa. Entonces, lo que nos está hablando aquí, que mientras vivíamos bajo el ayo era la nodriza, la que nos guiaba, ese mentor, ¿verdad? Ese mentor que era la ley. Mientras vivíamos, dicen, en nada nos diferenciaba de ser esclavos. Pero cuando vino el cumplimiento de la fe, cuando vino Jesucristo, dice, hemos sido adoptados, hemos sido posicionados como hijos y somos llamados hijos de Dios. Es la bendición que nosotros recibimos cuando conocemos a Jesucristo como nuestro Señor. Es una bendición poder entender, tener un entendimiento que somos hijos de Dios. Mira, decía esa palabra uetesia que es la posición de un hijo. Pablo en el griego lo traducen como a una adopción, pero no una adopción como la conocemos hoy en día, que no tiene los mismos derechos, aunque legalmente los tiene, pero espiritualmente, físicamente la gente no siente eso por cómo se ha manejado este mundo. Pero lo que la palabra nos está explicando es que Dios nos ha posicionado como sus hijos. En el Evangelio de Juan nos lo hace más claro.
déjenmelo, aquí está. Evangelio de Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, esta palabra, les decíamos la semana pasada, esta palabra hijos es la palabra tekná. Y esta palabra está hablando que es nacido. No es simplemente posicionado. Dice que es nacido de Dios. Es muy importante esto. Recordemos que cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le explica esto es lo que le está explicando, que tenemos que nacer. Juan capítulo 3, verso 8. Jesús le empieza a decir, ¿lo tienen ahí? Sí. Jesús empieza a hablar con Nicodemo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hasta ahí voy a parar. Mira, es bien importante este pasaje, porque lo que vas a encontrar, si tú lees en la nueva versión internacional este pasaje, vas a encontrar una anotación al último de este versículo que dice es una palabra alterna, que está extraída del original. Esta palabra nacido de nuevo es la palabra anotén, y lo que está hablando que es nacido de arriba. La traducción es el que no es nacido de arriba. Jesús es lo que le está diciendo aquí a Nicodemo. El que no es nacido de arriba no puede ver el reino de Dios. O sea que nosotros fuimos posicionados como hijos, pero dice que somos ese teknen, que somos nacidos. ¿Y cómo es que somos nacidos? Cuando nacemos de nuevo, que nacemos de arriba, cuando nosotros morimos a nuestra carne, depositamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Jesucristo, como nos comenzábamos a hablar acerca de Gálatas, que nos decía que los que somos nacidos de nuevo a través de Jesús, esos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Muy bien, vamos a continuar con lo que es el tema de esta semana. Espero que hayan captado un poquito de lo que hablamos la semana pasada, aunque vamos a hablar un poquito más todavía de esto hoy. Pero hoy vamos a estar hablando acerca seguimos en el tema de hijos amados y hablando acerca de hijos legítimos. Quiero que me acompañes ahí en tu palabra, en tu Biblia, al capítulo 8 del libro de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. Y quiero leer este pasaje del 14 al 21. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Una vez más nos lo dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que es en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Pero también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Mira, un teólogo de este siglo, no sé si está bien pronunciado, pero Sinclair Ferguson, es un teólogo escocés, escribió un libro que se llama Children of the Living God, hijos del Dios vivo, y resume estas palabras que me encantaron. Dice,
Si nosotros tuviéramos que resumir toda la enseñanza del Nuevo Testamento en una sola frase, tendríamos que hablar de la revelación de la paternidad de Dios Padre con cada uno de nosotros. Antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió en Cristo para que nos convirtiéramos sus hijos y coherederos de todo. El resumen de todo el Nuevo Testamento es la esencia de la vida cristiana. Es que Dios quiere tener una relación contigo y conmigo como padre e hijo. ¡Wow! Esto es impresionante. Me encantó esta declaración. Tenemos que entender que el significado como cristiano que tenemos que entender es que tenemos que tener la comprensión de lo que aquí mismo en este pasaje de Romanos Pablo nos está hablando, ¿verdad? Tenemos que entender que como cristianos tenemos el privilegio de llamarnos hijos de Dios. Y como hijos de Dios dice, herederos. Herederos. ¿Por qué habla esto? Porque habla acerca precisamente de la adopción. Mira, es importante que entendamos esto. Pablo lo explica porque Pablo era un ciudadano romano. Las leyes romanas y las leyes judías hebreas eran muy diferentes, ¿ok? Para los romanos era común cuando un ciudadano romano no tenía un hijo, adoptaba a alguien para que pudiera heredar lo que él tenía y no fuera perdido. Entonces, Pablo podía entender este concepto, estaba familiarizado con todo esto. Estaba entendiendo que tenía que buscar. Podría ser un niño, un joven, un adulto, que inmediatamente cuando ocurría la adopción, varias cosas ocurrían en este evento. Este nuevo hijo, en primer lugar, sus antiguas deudas, sus obligaciones legales se liquidaban por su padre, que lo estaba adoptando. En segundo lugar, tenía un nuevo nombre e instantáneamente pasaba a ser heredero de todo lo que tenía su padre. Tercer lugar, su nuevo padre se hacía responsable de todas sus acciones, sus deudas, crímenes, todo lo que había ocurrido, todas las deudas que él tenía, su padre contraía el precio de todo esto. Y en cuarto lugar, el nuevo hijo también tenía nuevas obligaciones para honrar y agradar a su padre. Esto es lo que está hablando aquí Pablo acerca de la adopción. Hemos recibido esa bendición porque fuimos posicionados como hijos de Dios. Hemos sido posicionados como hijos de Dios. Y recuerden esa palabra, hijos, ¿verdad? Que hablábamos ahorita, ¿cómo es la traducción? Huihueteo, que habla de una conjugación de dos palabras. Mira, tenemos que entender, ahora, en este tiempo, la herencia, la filiación como hijo era recibida por los hombres. ¿Ok? Esto es bien importante. Tienes que captarme esto. Igual los israelitas, cada israelita cuando iba a heredar a sus hijos, la herencia dice que el primogénito recibía la doble porción, pero los hijos varones eran los que recibían la herencia. Hay una oración ortodoxa que usted utilizaba. Y quiero, antes de decirla, que no es algo que yo creo, ni que vivo, ni lo más absoluto, ¿verdad? Pero esto lo hacían los ortodoxos, ¿verdad? Vivían de una manera muy específica. Los ortodoxos hacían una oración que decía, bendito sea Dios del universo, que no me hiciste gentil, no me hiciste esclavo y no me hiciste mujer. Fíjate qué impresionante. No me hiciste gentil, no me hiciste esclavo y no me hiciste mujer. Estos ortodoxos oraban esta oración. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la herencia como hijos ellos obtenían siendo varones. Pablo, una vez más, allí en el libro de Gálatas, no sé si lo puse, pero creo que sí. Aquí está, sí. Fíjese lo que dice aquí Pablo. Pablo le dice en Gálatas capítulo 3. Si me acompañan en Gálatas capítulo 3, verso 28, dice:
Y no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Pablo viene aquí a romper con todo paradigma. Pablo viene aquí a romper con toda idea que tenían los gentiles que estaban, perdón, los judíos, toda idea que tenían, ¿verdad? Todas esas ideas que tenían en su cabeza, ¿verdad? Dice, viene a romper, dice, ni gentil ni judío, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque delante de Dios, a través de Jesús, recibimos todos el mismo beneficio, porque nosotros que no somos judíos, éramos gentiles, pero a través de nuestra fe en Jesucristo, hemos sido adoptados, hemos sido posicionados como hijos de Dios, dice, y herederos. Tú y yo somos herederos a través de Jesucristo. Ahora, tenemos que entender, ¿quiénes son los hijos de Dios? Decíamos al principio, los que han puesto su fe en Jesucristo. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Todos. Comenzamos leyendo aquí en Romanos. Déjenme regreso un poquitito aquí a Romanos. Romanos 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Mira, esta palabra que utiliza aquí, somos guiados, dice, somos hijos. Aquí vuelvo a utilizar la palabra teiná, que somos nacidos, ¿ok? Somos nacidos. Dice que somos lo que somos guiados por el Espíritu. Eso somos lo que somos hijos de Dios. Tenemos que entender esto, es muy importante. ¿Por qué? Muchos piensan que simplemente ser guiados por el Espíritu Santo es aquellas personas que cuando oras y le digas, Señor, ¿qué camisa me pongo hoy? Me voy a poner esta guinda. Ay, Señor, ¿qué me voy a comer? ¿Una hamburguesa o un burrito? Me voy a comer un burrito. De repente no le damos el valor correcto de lo que es ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad?, que cuando venga el Espíritu Santo los daría la verdad. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y comenzamos a ser guiados, ¿verdad?, como la palabra de Dios nos dice que es una lumbrera que alumbra nuestro camino. Cuando comenzamos a seguir todo lo que la palabra nos enseña, hacemos un lado los deseos de nuestra carne, la vanagloria de esta vida, sino que depositamos nuestra confianza plenamente en Jesucristo, entonces estamos siendo guiados por el Espíritu Santo hacia la verdad. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad, nos da el conocimiento de lo que Dios quiere, cómo nos quiere guiar, qué quiere enseñarnos, qué quiere que aprendamos. Una característica de un hijo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo es aquel que obedece la palabra. Obedecemos la palabra de Dios. Obedecemos la palabra de Dios. Hay gente que hoy en día dice, hay un congreso nuevo, hay un evento nuevo que están hablando de un nuevo mover. Un nuevo mover. La palabra de Dios nos ha revelado todo. A través del Espíritu Santo podemos entender lo que Dios nos está enseñando. Un hombre guiado, una característica de un hombre guiado por el Espíritu Santo es un hombre que odia el pecado. Que odia el pecado. Ponía una persona un ejemplo, ¿verdad? Ponía un ejemplo que decía, si tú tomas un pequeño cerdo, ¿verdad?, un cerdo, y vienes, lo bañas, lo lavas, puedes poner el mejor perfume sobre de él. Cuando lo sueltes, va a volver al chiquero y revolverse en el lodo. Pero si tú tomas a una oveja y la limpias, está completamente limpia, y esa oveja va caminando y por alguna razón tropieza o cae en donde hay suciedad, esa oveja automáticamente se va a salir y se va a tratar de limpiar. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Las ovejas no les gusta estar en el lodo, las ovejas no les gusta estar sucias.
Y la naturaleza del cuerpo es envolverse en la sociedad. Una naturaleza, una definición, una manera, una característica que nos muestra que somos hijos de Dios es que odiamos el pecado. Que ocasionalmente, que cuando Satanás nos tienta y si caemos, buscamos levantarnos y apartarnos. Por eso el libro de Proverbios nos dice, ¿verdad?, que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Una característica de ser guiados por el Espíritu Santo es odiar el pecado, alejarnos, buscar la verdad, buscar lo que Dios está enseñando a nuestra vida. La Biblia enfatiza, al referirse como hijos de Dios, una riqueza que solamente a través de Jesucristo podemos recibir este beneficio. No simplemente por nacer. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan, porque yo nací, Dios es un Dios tan bueno. Mire, tenemos una mentalidad tan equivocada muchas veces de Dios, ¿verdad? Aprendimos muchas cosas en nuestro pasado, tal vez por nuestros antepasados, por nuestros padres, por nuestros abuelos o la escuela, diferentes cosas, ¿verdad? Vemos a Dios de una manera muchas veces equivocada. Algunas personas ven a un Dios como un viejito que es muy buena persona, es un hombre con una barba, así tipo Santa Claus, ¿verdad? Es tan tierno, es tan bueno, que todo va a perdonar y no hay problema. Otros ven a un Dios como un juez, ¿verdad?, que está con el martillo listo para ordenar ejecución sobre todas las personas. Ven a un Dios que está listo para castigar a todo el mundo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios es un Dios verdadero, justo, misericordioso y tiene gracia para con nosotros. Pero no puede pasar por alto el pecado. ¿Por qué no puede pasar por alto? Porque su Hijo tuvo que venir a este mundo y morir por ti y por mí. No fue un deleite para Dios ver a su Hijo depositar toda su ira sobre él, tener que darle la espalda porque todo el pecado del mundo estaba sobre él. Dios no puede ser burlado. Dios nos ama, pero solamente a través de Jesucristo encontramos el perdón. Es muy importante que podamos entender eso. Por eso Juan 1:12, una vez lo repito más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, nacidos. Esa palabra potestad es la palabra derecho. Derecho. ¿Qué derecho recibimos al recibir a Jesucristo? ¿Qué beneficios, qué tributos recibimos por ser hijos de Dios? Y hoy vamos a ver nada más uno con con eso vamos a terminar. Me quedan 5 minutos. El primer beneficio que nosotros recibimos como hijos de Dios es identidad. Identidad. Mira, la palabra identidad significa origen, rasgo, características, historia o formación, índole de identificación. Hay hoy en día hay ideas que andan por toda la gente o características que hay en la gente. Personas que se denominan cristianos, otros se llaman evangélicos, otros sacan al pecho y dicen soy un testigo de Jehová, otros dicen soy un mormón, otros soy un adventista, o soy un pentecostal, soy un católico, soy un apostólico, románico, o se identifican con algo, con una organización, con una creencia religiosa. Pero esto no es el propósito de la identidad que Dios nos da en su palabra. Tenemos que entender algo. Vivimos en un mundo donde todo es pirata hoy en día. Todo encontramos pirata. Todo se clona, todo se copia, todo se duplica.
Se escanea y se trata de hacer igual. Parece original, pero mira, lo más parecido a original es falso. Te lo voy a volver a repetir. Lo más parecido al original es falso. Encontramos CDs, DVDs piratas, falsificación de firmas, de billetes, de monedas, son falsos, testigos falsos, declaraciones falsos, falsos políticos, falsos policías. Y encontramos también falsos cristianos, o falsos hijos de Dios, o falsas doctrinas. Lo que distingue lo verdadero de lo falso es el sello de seguridad. El sello de seguridad es lo que identifica lo verdadero. Segunda Timoteo 2:19 dice, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y mantiene firme, pues todo es sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Solamente a través de la sangre de Jesús. Yo no puedo llegar el día que me presente delante de Dios. Yo no puedo decir, Señor, aquí estoy. Yo asistí a la iglesia. Es más, fui pastor del centro familiar El Paso. Oh, hice tantas cosas. Ayudé a viejitos, di despensas, ayudé al necesitado. Todo lo que pude haber hecho no sirve de nada. Si la sangre de Jesucristo no me ha limpiado de todos mis pecados, si la sangre de Jesucristo no es el sello en mi vida, no tendré entrada delante de Dios. No es lo que podemos hacer, no es el grupo que pertenecemos. Puedes pertenecer a una iglesia pequeña, grande, a alguna denominación X, no voy a hablar ni de criticar ninguna, pero eso no te da identidad. La sangre de Jesucristo nos da identidad. La sangre de Jesucristo, en Él encontramos identificación en nuestra vida. Tenemos que entender muy bien esto. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente batalla muchísimo entendiendo. Por eso leíamos ahorita esto. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su medio, Dios les dio el derecho, les dio la identidad como hijos de Dios. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca en Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los nuestros, serás salvo. Nuestra identificación comienza cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. En Él encontramos la salvación. Juan, el libro de Juan, capítulo 3, verso 1 dice, miren, cuán amor nos ama nuestro Padre, que nos llama su Hijo. ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está dando una identidad como hijos. Y esto es lo que somos. Y esto es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Hay una pregunta que mucha gente se le hace. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Cuando nosotros podemos conocer a Jesucristo como mi único Salvador, me hace un hijo de Dios. Ya se me acabó el tiempo. El propósito de ser un hijo de Dios es establecer esta identidad. Mira, cuando hablamos de identidad, cuando hablamos, esa palabra nos va a llevar a una palabra que conocemos como identificación. Cuando un policía te para y te pregunta, ¿quién eres tú? Tú puedes decir, me llamo, y puedes decir un nombre, inventártelo, ¿verdad? Yo soy, Carlos Slim, ¿verdad? O soy X persona. Puedes decir un nombre de un artista. O lo que tú quieres, que dices, no quiero decirle quién es. Pero él no se va a quedar con eso. Simplemente lo primero que te va a hacer, te va a decir tu identificación. Y vas a tener que sacar tu cartera y darle tu ID, tu identificación. Y en esa ID
existen varias cosas, como decíamos ahorita, lo que era identidad, rasgos. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuánta altura tienes? ¿Peso? ¿Tipo de color? ¿Ojos? ¿Usas lentes o no usas lentes? Te identifica para que el policía, y a través de una fotografía, te identifica quién eres. Dice la palabra de Dios que a través de Jesucristo me identifica y me da nombre. A través del Padre nosotros recibimos un nombre. Tú y yo recibimos un nombre. Con este verso termino. Romanos 8:17. Te lo voy a dejar. Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Tú y yo somos, a través de esa identidad que recibimos en Jesucristo, somos llamados sus hijos. Somos llamados sus hijos. Ahí donde tú estás, yo te quiero invitar a que por un momento comiences a pensar y me digas: Víctor, yo no tengo una seguridad. Yo no tengo una seguridad de mi identidad con Cristo. Tal vez has asistido por mucho tiempo a la iglesia. Tal vez tus padres te han llevado a la iglesia. Pero ¿sabes qué? El ir a la iglesia no te hace un hijo de Dios. El ir pararte en un estacionamiento, en uno de los espacios que están hechos para que un automóvil se pare, irte tú y parar en este estacionamiento, no te hace un automóvil. El ir a la iglesia y sentarte en una banca, aún cantar los cantos y hacer todos los dogmas y la doctrina y la liturgia que se hace en mi iglesia, no te hacen cristiano. No te hacen hijo de Dios. El entregar tu vida a Jesucristo, el depositar tu esperanza, tu fe en Él, eso te hace un hijo de Dios. Porque ahí donde tú estás, sea por internet, donde estás en tu casa, yo te pido un favor: cierra tus ojos un momento. Y si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo, yo te quiero invitar ahora. Si me Víctor, yo necesito a Jesús en mi corazón. Yo quiero tener esa seguridad, porque por mucho tiempo he estado con esas preguntas: ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es? ¿Qué voy a hacer? Y no tengo una seguridad. Pero hoy entiendo que en Jesucristo, a través de Dios, encuentro una identidad. Dios me viene a dar una identidad como su hijo, como un heredero. Ahí con tus propias palabras, yo te invito que abras tu corazón y le digas con tus propias palabras: Jesús, te necesito. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por vivir una vida alejada de ti. Caminar conforme lo que yo creía que era correcto. Pero hoy entiendo que te necesito como mi Salvador. Recíbeme como tu hijo. Padre, recíbeme como tu hijo. Con tus propias palabras. Tú, lo más importante es que de lo profundo de tu corazón reconozcas que tú necesitas a Jesucristo. Que deposites toda tu fe en Él. Mientras Chris nos guía en un canto, yo quiero que tú ahí con tus palabras comiences a hacer esa oración. ¿Quién soy yo para que me enseñes así? Su amor por mí, oh su amor por mí, libre soy de él, libre en verdad, soy hijo de Dios.
dices que soy, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En su casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te doy gracias, Padre, porque somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, que a través de Jesucristo, Señor, encontramos esa identidad en ti, Dios, que nos llamas hijos. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Familia, gracias por estar con nosotros. Me voy a despedir de Facebook. Y si tú no tienes una iglesia, no asistes a ningún lugar, y dices, Víctor, yo estoy aquí en El Paso y me gustaría conocer más de la palabra de Dios, te invitamos, Centro Familiar El Paso. Mándanos un correo, centrofamiliarep@gmail.com, o ahí en nuestra página de Facebook nos puedes mandar un correo, a comunicarte con nosotros, y queremos ayudarte en todo lo que podamos. Nos vemos próxima semana, vamos a estar aquí. Me despido de Facebook y nos quedamos en Zoom.